Hola, ¿qué tal? Yo soy Lucía y esto es Té de Azar, Educación para Sanar. Hoy vamos a hablar de los ajustes en el aula para alumnos con TDA. Primero que nada, si no has visto uno de mis videos, me presento. Yo soy docente en educación primaria y también soy acompañante familiar. Y además, yo tengo TDA. Así que hoy te voy a dar todos mis tips y consejos para que tú como maestra o como mamá, papá, puedas aconsejar al maestro en esas recomendaciones o ajustes que pueda hacer en el aula para que no nada más a tu hijo, a tu alumno le vaya bien, sino que podamos integrar a todo el salón en este proceso. Y bueno, vamos a comenzar viendo como un escenario básico. ¿Qué pasa en un aula promedio? Pensemos en una escuela pública donde hay de 25 a 40 alumnos, donde hay ruido, hay otros muchos salones, hay distracciones visuales para los niños con TDA, a lo mejor esto puede ser demasiado estimulante. Entonces, el maestro no está solamente con un alumno con TDA, a lo mejor puede haber varios, pero en el caso que solo hubiera uno, pues no está nada más con él, pendiente de él, sino que tiene 40 alumnos a los que atender con diferentes necesidades educativas, además de que hay un currículo que tiene que cubrir, contenidos que abordar, proyectos, y quiero que pienses en eso un poquito antes de comenzar con todos los consejos, ¿sí? Que tomemos en cuenta que el paquete que tiene el maestro es muchísimo y no puede detenerse todo el tiempo con ese alumno que tiene alguna necesidad educativa especial. Aquí tenemos la parte de la diversidad, es decir, sí existe el TDA, sí es una necesidad educativa, pero todos los otros niños que a lo mejor no tienen un diagnóstico o que no tienen algo en específico, también cuentan. Y esa diversidad también es importante tomarla en cuenta, ¿no? Puede haber un niño que esté triste el día de hoy, eso ya es una necesidad diferente a la que yo tengo que atender, ¿no? Puede haber alguien que esté pasando por un problema familiar complicado. A veces tenemos niños que vienen, no sé, de casas hogares. Cada niño tiene una situación bien particular que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, en el tema cognitivo, no todos están al mismo nivel, aunque estén en el mismo grado, ¿sí? Hay niños que, no sé, están en quinto grado y no han consolidado su proceso de lectoescritura y por tema administrativo están en quinto grado. Entonces, requerimos tener como esta visión amplia de que hay una diversidad en el aula de por sí. Otro tema es la carga administrativa, ¿sí? Es decir, tenemos proyectos, festivales, calificaciones, temas de evaluación. De pronto surgen pues requerimientos que nos piden en tema de dirección, de secretaría, que preparemos a los alumnos para cierto examen, para cierta actividad, que va a venir alguien, que tenemos que eh, acatar ciertas indicaciones que nos quitan, ¿sí? De la clase. Entonces, todo esto se tiene que atender y no pensemos que por estar en ese, pues en ese mandato, en eso que estamos haciendo, nuestro hijo, nuestro alumno no está aprendiendo. Sí está aprendiendo, siempre es una oportunidad. Hasta mandarlo a la dirección por algo lo va a hacer aprender. Entonces, quitarnos de la cabeza eso de que solo cuando esté en el salón sentado 100% viendo el pizarrón va a estar aprendiendo. No. También las otras actividades, proyectos, torneos, obras de teatro, días de descanso, incluso todo es aprendizaje. Luego está la parte de las necesidades especiales, ¿sí? A lo mejor hay un niño con TDA, pero a lo mejor hay otro que solo tiene déficit de atención y no tiene hiperactividad, ¿sí? A lo mejor hay otro con discapacidad intelectual, otro que solo tiene dislexia, ¿sí? O discalculia, alguien que tiene un problema de lenguaje. Además está el niño que tiene un trastorno de conducta, o que sus padres están viviendo una separación o está por tener un hermanito. Todas esas son necesidades especiales y tenemos que estar bien conscientes de que existen y tú, por ejemplo, como papá, como mamá, pues de que tu hijo va a estar conviviendo con otros niños y que no le vamos a poder atender al instante, al segundo que levantó la mano, ¿sí? Y otra, pues es que a lo mejor un día sí, o sea, a lo mejor un día sí vamos a estar pendiente de lo que necesite,
pero otro día vamos a estar con toda la clase y ya depende del método educativo que use la escuela, pero en su mayoría no hay educación personalizada para todos. Entonces, necesitamos ser bien pacientes con los maestros y también compartir esto con los alumnos, ¿no? Decir, bueno, también hay otros alumnos además de ti, ¿sí? Y aprendernos a comunicar. Y como maestros, ahorita te voy a compartir algunos trucos, algunos tips para que podamos hacer más llevaderas las clases para estos niños y para los demás. Ahora sí, ahí van algunos trucos. Bueno, este me encanta porque es una liga de resistencia de las que usamos para hacer ejercicio. Colocarla en la silla o en el mesabanco para que toda esta tensión, en el caso de los niños con hiperactividad, pueda ser liberada, ¿no? Que puedan pisarla, que puedan estar moviendo el pie. A mí me pasa, por ejemplo, incluso cuando duermo, ¿no? Así es como me doy cuenta de que hay algo de sobrecarga sensorial en mí y que necesito relajarme. Entonces, este sería un buen truco, podemos conseguirla nosotros o pedírsela a los papás después de que hayamos hecho alguna entrevista, de que veamos cómo funciona el niño, pero si se adapta, esto puede ser muy bueno para él. Incluso una liga en los dedos pudiera funcionar. Luego tenemos estas pelotitas antiestrés que pudiera ser un squishy, un peluchito, algo que les genere que estar apretándolo, ¿no? Puede ser un pop-it, puede ser incluso un objeto pequeño que les genere a ellos seguridad. Yo lo he permitido en clase y para mí es muy, pues para ellos es como me volteó a ver, ¿no? Se dio cuenta que tengo una necesidad, así se crea un vínculo y para nosotros es facilitarnos un poco ese momento en donde él esté con su hiperactividad a todo lo que da y yo necesito atender a alguien más, él puede esperarme un poquito más, ¿no? Luego tenemos la ruleta para el tema emocional, ¿sí? Muchas veces les cuesta comunicar y ahorita no nada más hablando de TDA, a otros niños también les cuesta comunicar sus emociones, qué están sintiendo. Y, por ejemplo, yo tenía un alumno que golpeaba y entonces después, ¿por qué golpeaste? No sé, me arrepiento, pero no sé por qué golpeé. Entonces esta ruleta va a tener las emociones básicas, luego podemos ir agregándole complementarias para poder decirle, bueno, cuando estés molesto vas a venir y me vas a mostrar en qué emoción estás en este momento, cuál emoción estás transitando, y ahí le podemos agregar preguntas, ¿no? Que a él lo hagan reflexionar. ¿Dónde sientes el enojo, por ejemplo? ¿Qué actividad te haría relajarte? Y en ese mismo espacio, en esa misma esquina, que si no tienes mucho espacio puede ser nada más un letrero, en donde podamos ponerle actividades que lo hagan a él volver a su ventana de tolerancia. Si no has visto el video de la ventana de tolerancia, te invito a que vayas a las 10 mini clases de TDA y ahí te explico muy bien esta parte de la ventana. Entonces, para que él vuelva a esta regulación, él puede entender que tiene esta ruleta como recurso para ir al lado de ti y decirle, me siento así. ¿Qué hiciste? ¿Ok? ¿Qué intentaste? Ah, bueno, pues ya intenté respirar. Ah, bueno, pues ahora intenta colorear este mandala. Ahora intenta, sí, y que ellos sepan, a mí me gusta mucho darles esa apertura, que ellos sepan que claro que las clases son importantes, pero que si en este momento hay una emoción que te está obstaculizando ese aprendizaje, yo prefiero que mejor pauses, transites esa emoción, revises de dónde viene, lo resuelvas y después continúas con tus operaciones. No me sirve de nada que leas enojado, que hagas algo muy triste, que estés eufórico, o sea, todos los extremos, ¿no? Entonces esta ruleta les puede dar a ellos calma. Ahora sí, la parte de los libros. Algo que recuerdo mucho cuando yo estaba en la primaria y a lo mejor mi maestra no sabía que yo tenía TDA o no se sabía mucho sobre el tema, pero ella le pidió a mi mamá un libro extra para mí, porque se daba cuenta que me aburría. Entonces, esto puede ser importante y depende mucho de lo que le interese a cada niño o de lo que tenga que practicar, ¿no? En mi caso era la caligrafía, entonces, además de los libros que ya llevábamos, si yo terminaba, hacía caligrafía. Eso me apoyaba pues en dos cosas, ¿no? En la regulación y también en el aprendizaje. Poco a poco logré tener mi letra correcta y también aprendí que si hacía las cosas más lento, no iba a acabar tan pronto y no me iba a aburrir. Entonces a ellos les da mucho aprendizaje esto.
Y también a todos los demás les enseña que pues no todos tenemos por qué ser iguales. Hay niños que van a necesitar ese libro, puede ser un libro de lectura, puede ser un libro de desafíos matemáticos, etc. Otro punto importante aquí sería los hobbies. Vamos a pensar qué hobbies le interesan a mi alumno, ¿sí? O a mi hijo. A lo mejor se obsesionó con dinosaurios, a lo mejor está en la etapa del fútbol o le encantan, no sé, las mariposas. Hay que definir y observar cuál es ese hobby para yo poder conectar a través de ese hobby con él. Por ejemplo, supongamos que son las mariposas. Entonces, como le encantan, sabe de mariposas. Y entonces cuando esté estresado, con ansiedad, yo puedo preguntarle, ¿me puedes decir los datos que sepas de las mariposas? O le puedo dar ejemplos que tengan que ver con mariposas. Oye, fíjate que, ¿sabías tú que las mariposas antes de tener alas están el capullo y entonces ahí están viviendo el enojo, bla, bla, bla? Irme a lo que a él le interesa para poder tener su foco de atención. También me pudiera funcionar cuando son los niños un poco más pequeños, tener sellitos con diferentes imágenes, pensando en todos los niños, ¿no? Entonces, bueno, al que le gusta el dinosaurio, pues le pongo el dinosaurio, al que le gusta la princesa. Esto hace, te digo, un vínculo y hace que sepan que los estamos volteando a ver. Este es muy importante. Tú como maestro debes tener tu bitácora de aula. Esa es para ti, ¿sí? Para que veas qué incidentes han sucedido en cada día. Pero con los niños que tienen necesidades educativas especiales como TDA, autismo, etcétera, te recomiendo tener una bitácora personal para ese niño, ¿sí? Un cuaderno, un legajo de hojas donde puedas ir anotando, puede tener un formato o no. Eh, Puedas ir anotando qué pasó, por ejemplo, a lo mejor hoy tuvo una rabieta, hoy pasó esto en particular, hoy observo que está así, hoy observo que le interesó matemáticas, para que podamos tener evidencia, ¿sí? De este avance e incluso nos puede servir si el niño está yendo a un tratamiento psicológico, pudiéramos tener información para compartir. Porque normalmente a los maestros nos mandan, oye, me contestas esta encuesta pues para el psicólogo y es como, ya no me acuerdo qué día hizo esto, qué día se peleó, qué día lloró. Es muy importante esta bitácora personal y también informarle a los padres que tú la estás llevando para poder darle cuenta de lo que estás haciendo. Y por último, y más importante, el diagnóstico y la entrevista. Ahora que estamos por terminar el ciclo escolar, te recomiendo que planees muy bien cómo vas a hacer ese diagnóstico y entrevista a los padres de familia. Sería ideal hacerlo con todos, pero si no se puede por los tiempos, elige qué alumnos son los que observas. Si te dieron fichas descriptivas, qué alumnos están ahí con foquito rojo y si no, tú qué observas, no nada más en bajo rendimiento académico, sino en tema emocional, ¿sí? Si algún alumno está pasando por alguna situación familiar complicada, y tú puedas hacer este diagnóstico no nada más de canales de aprendizaje, sino cómo es el niño, cómo es su personalidad, qué cosas le gustan, quiénes son sus amigos. Aquí te recomiendo mucho el sociograma, en donde puedas ver cómo son las relaciones del aula, dónde sería mejor sentarlo. Y la entrevista con los padres te va a dar mucha información, ¿sí? También puedes hacer entrevistas con alumnos, pero la entrevista con los padres te va a dar mucha información de qué se ha hecho previamente antes de que tú llegaras, ¿sí? Si tú llegas, no sé, en un tercer, cuarto grado, pues todavía le queda un ratito al niño en la primaria y necesitas ayudarlo, ¿no? Todavía puede ser un engrane importante en su aprendizaje, pero hay que saber muy bien con qué estamos trabajando, ¿sí? Entonces, espero que te haya servido muchísimo esta información que te comparto con mucho cariño. Cualquier duda, recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales y suscríbete si no te has suscrito, te invito. Si tienes algún compañero o amigo que tenga de cerca el TDA, pues compárteselo y si no, compárteselo a la maestra para que tengamos todos esta información y podamos ser de beneficio para la vida de estos niños, de sus padres y al final de todos sus compañeros que se van a ver beneficiados. Y si aplicas alguno de estos tips, pues cuéntame cómo te fue, cómo te resultó. Que tengas un excelente día. Esto es TDASAR, Educación para Sanar.
Nos vemos.